Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más nos encontramos para continuar desarrollando el estudio que el Señor nos ha permitido realizar de la primera carta que escribió el apóstol Juan. Y en esta ocasión vamos a desarrollar del capítulo número 4, los versículos número 13, 14 y 15. Y sin más preámbulo, lo invito para que usted tome su Biblia y juntos podamos leer el versículo número 13. Dice así. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En este versículo, el Señor, a través del apóstol Juan, nos recuerda algo fundamental en la vida de todo creyente, en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo. Y es que hay una prueba, hay una evidencia de que todo aquel que ha nacido de nuevo, de que todo creyente permanece en Dios y Dios en nosotros. O como dicen otras versiones, que vivimos en Dios y que Dios vive en nosotros. Hay una evidencia de que permanecemos. Recuerde, la palabra griega, como lo hemos visto en estudios anteriores, para permanecer o para ese verbo permanecer, es la palabra griega meno, que traduce, en pocas palabras, quedarse en un lugar. Si usted quiere saber más sobre el significado de esta palabra, lo invito para que vea nuestros estudios anteriores, donde explicamos bien qué significa esta palabra. Pero no nos vamos a detener ahí. Entonces, hay una prueba de evidencia de que usted y yo, como nacidos de nuevo, como creyentes, permanecemos o vivimos, como dicen otras versiones, en Dios. Y que Dios permanece en nosotros. ¿Y cuál es esa prueba? Ahí lo dice en el versículo 13, al final, en que nos ha dado de su Espíritu, en que tenemos su Santo Espíritu, en que el Señor nos ha dado de su Santo Espíritu. Recuerde que en el momento en que usted y yo nacimos de nuevo, el Espíritu de Dios vino a morar en cada uno de nosotros, habita en cada uno de nosotros y debe estar habitando en usted y en mí. Pero mire lo que nos enseña la Escritura con respecto a este tema. Romanos capítulo número 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miremos también en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 24, eso lo vimos también en el estudio del capítulo 3, lo que nos enseña sobre este tema. Y dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿En qué conocemos que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él? Porque por el Espíritu, ahí está en mayúscula, que nos ha dado. Continuemos. Versículo número 14. Léalo junto conmigo. Dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí el apóstol Juan, nuevamente testifica. Digo nuevamente porque ya lo había hecho en capítulos anteriores. Y aquí nuevamente en este capítulo dice que él testifica, que da testimonio, que declara lo siguiente. Pero el apóstol no habla porque alguien más tal vez se lo contó. El apóstol no habla tal vez porque escuchó de alguien o porque tal vez vino esa información a él. No, sino que él habla con plena autoridad, ya que fue testigo presencial de este suceso. ¿Y cuál es ese suceso o ese acontecimiento? Dice el versículo número 14, que el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo con el objetivo de traer
salvación al mundo. Mire lo que nos enseña la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17. Todos nos sabemos de memoria la mayoría el versículo Juan 3:16. Pero miremos el 3:17. Y dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recuerde, solo en Cristo Jesús hay salvación. Solo en él. Ahí mismo, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, pero en el versículo 42, nos relata sobre la historia de una mujer, la samaritana, que fue testigo presencial de las maravillas de nuestro buen Dios porque estuvo hablando personalmente con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ella fue a contar ese testimonio a los hombres de su nación, de su entorno, estos hombres le dieron esa respuesta. Mira lo que dice. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, hablando de nuestro Señor Jesucristo, este es el Salvador del mundo. Y al final dice, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Continuemos. Versículo número 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando usted o yo declaramos, cuando usted o yo reconocemos, cuando usted o yo confesamos de una manera genuina, de una manera sincera, que Jesús es el Hijo de Dios, esto es una de las evidencias que Dios vive en usted y en mí. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 12, en el versículo número 3, nos dice lo siguiente. Por tanto, dice el apóstol, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y mire lo que dice al final. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo declarar, yo no puedo confesar, yo no puedo confesar, declarar, no puedo reconocer de una manera sincera o genuina a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que me convence de que soy un pecador. Mire lo que nos enseña también la carta a los romanos, y con este versículo finalizamos en el capítulo 10, en el versículo 9, con respecto a este tema. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire lo que dice este mismo versículo, pero en otra versión un poco más clara, un poco más sencilla de entender que la Nueva Traducción Viviente dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, y no solamente lo declaras, sino que y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y otra versión que me gusta mucho estudiar, la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Una vez más, quiero darle las gracias por continuar acompañándonos en esta labor que el Señor nos ha permitido llevar a cabo, que es el estudio de la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Como siempre le digo, si usted ha sido edificado a través de estos cortos videos, a través de estas cortas enseñanzas, compártalo. Compártalo con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, con sus allegados, con sus hermanos en la fe. Compártalo. Permita que la palabra de Dios se extienda. Y una vez más, quiero invitarlo para que se suscriba a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toque allí la campanita
Recuerde, estamos subiendo materiales todos los jueves y sábados después de la medianoche. Allí va a encontrar en nuestro canal el estudio correspondiente al día. Y recuerda que estamos estudiando la primera carta que escribió el apóstol Juan y estamos desarrollando en esta ocasión el capítulo número 4. Lo invito para que comparta estos videos. Y no me queda más sino decirle gracias y damos la gloria a nuestro Dios. Y si así Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. I know I can do it.